y vamos a comenzar. Muy buenos días, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar con el estudio de las derivadas direccionales y las derivadas parciales. Realmente ya falta muy poco para terminar este tema. ¿Qué es lo que sigue después de estudiar las derivadas parciales, las derivadas direccionales? Después de ver eso, pasamos al concepto de diferenciabilidad, que es una función diferenciable. Vamos a ver que este concepto generaliza al concepto de derivabilidad para funciones de RNR. Y va a ocurrir que la existencia de la pendiente de la recta tangente no garantiza la diferenciabilidad de la función. La diferenciabilidad se tiene que manejar de una manera muy cuidadosa, que en términos de una lineal y un proceso límite, uno pensaría que el concepto de diferenciabilidad, al igual que para funciones de RNR, es lo mismo decir que existe la pendiente, la recta tangente, la gráfica de la función en el punto en el que estés trabajando. Y no, son cosas completamente, la diferenciabilidad es algo más fuerte que la existencia de las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de la función. Entonces hay que entender el significado geométrico de esta definición y, claro, también manejar el concepto de una manera muy formal. Así que primera parte, terminemos con derivadas parciales, derivadas direccionales y nos pasamos al concepto de diferenciabilidad. Vamos para allá. Vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular una derivada direccional, porque ya dimos la idea intuitiva, la idea geométrica de lo que es una derivada direccional, dimos la definición formal, enunciamos propiedades de la derivada direccional, pero ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo, cómo calcular una derivada direccional. Y realmente no es algo complicado, ya que como nosotros estamos trabajando con funciones de Rn en R, el cálculo de una derivada direccional se traduce en un límite de funciones de RNR. Vamos a ver, cheque. Ejemplo. Vamos a tomarnos CX0, un punto en Rn fijo. Y vamos a definir la siguiente función. Definimos la función f, que está definida en todo Rn hacia los reales. Y lo que hace es que a cada vector x le asigna la norma de x al cuadrado. Vamos a calcular la derivada direccional de f en el punto x0 en la dirección del vector u. Con u, un vector distinto de 0 de Rn fijo. Entonces, nos da la función que a cada punto de Rn le asigna la norma de x al cuadrado. O sea, es una función real de variable vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Tomamos un punto x0 de Rn. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos calcular la derivada direccional de f en el punto x0 en la dirección del vector u. ¿Cuál es ese vector u? Cualquier vector distinto de 0 y está fijo durante este desarrollo. Entonces, vamos a calcular esto. ¿Cómo lo hacemos? A través de la definición de derivada direccional. Fíjense. Por definición, se tiene que, ¿qué es la derivada direccional de f en el punto x0 en la dirección del vector u? Perdón. Esto va a ser igual a el límite cuando t tiende a 0 de f de x0 más tu menos f de x0 entre t. Si estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Es la definición tal cual, la definición de lo que es una derivada direccional en el punto x0 en la dirección del vector u. Por definición es ese límite. Ahora, ¿con qué función estamos trabajando? Estamos trabajando con la norma de x al cuadrado. Vamos a sustituir. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Esto termina siendo el límite cuando t tiende a 0 de la norma de x0 más tu menos la norma de x0 al cuadrado, entre t.
Y a lo mejor alguien podría decir, no, ese es un límite de funciones de Rn en R. No, que aparezca una norma, que haya vectores involucrados, eso no quiere decir que este límite sea un límite de funciones de Rn en R. ¿Hay vectores involucrados? Sí, eso es un hecho. Pero fíjate respecto a quién estás tomando el límite. Estás tomando el límite respecto a la variable t. ¿La variable t es un real? Efectivamente, la variable t es un real. Los valores que toma esta función, norma de x0 más t al cuadrado. ¿La norma es un número real? Claro que es un número real. ¿Ok? Entonces, tienes variable real, valores reales, es una función real de variable real a lo que le estamos tomando el límite. ¿Que hay vectores que están involucrados en esta expresión? Desde luego que sí, pero es un límite de los de cálculo en una sola variable. ¿Va? Ahora, para verlo de esa manera, de una manera más clara, como un límite de una función de RNR, vamos a desarrollar esto. Recuerden, no sé dónde ponerlo, vamos a ponerlo de este lado, en este cuadrito, ¿qué es la norma de un vector A? Bueno, la norma de A, ¿qué es? Es la raíz cuadrada del producto punto del vector A consigo mismo. Ajá. Por esto, podemos decir que la norma de A al cuadrado es igual al producto punto del vector A consigo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esta expresión, vamos a simplificar esta norma al cuadrado, y después de simplificar, como en cualquier ejercicio de límite, simplificas, y ya después, cuando ya esté lo suficientemente simplificar la expresión, hacemos toma de límite. ¿Ok? ¿Sí me comprenden? Vamos a hacer el cálculo. A ver, entonces, nos va a terminar quedando que este límite va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 ¿de qué? Nos va a quedar el producto punto de x0 más tu, x0 más tu menos el producto punto de x0 con x0 entre t. Por propiedades del producto punto, el producto punto o producto interior, como le quieran llamar, es cuando es producto punto real, que es el que estamos trabajando, estamos en cálculo diferencial en varias variables, pero sobre campo real, no sobre campo complejo. Ajá. El producto punto es lineal tanto por la izquierda como por la derecha. Si estamos en campo complejo, el curso de álgebra lineal, si estamos en campo complejo, el producto interior solo es lineal por la izquierda. Por la derecha es aditiva y saca escalares en conjugado. Ajá. Pero como estamos en campo real, podemos usar la aditividad del producto punto por la izquierda y por la derecha. Entonces, ¿qué nos va a terminar quedando? Que esto va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 de qué cosa nos queda. El producto punto de x0 con x0 más t cuadrada por el producto punto de u con u más dos veces t por el producto punto de x0 con u, y todo esto es el desarrollo de este término. ¿Ok? Nos falta agregar menos el producto punto de x0 con x0. ¿Ok? Entonces nos termina quedando esto, dividido entre ¿qué? Dividido entre t. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿qué hacemos? Pues empezamos a simplificar. Noten que el producto punto de x0 con x0 aparece con signo más y signo menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos dos términos los podemos cancelar, ¿verdad? Nos va a terminar quedando que esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de t cuadrada por el producto punto de u con u más dos veces t por el producto punto de x0 con u dividido entre t. Ajá, y aquí noten que esto ya es muy fácil de simplificar. Nota que este es un valor constante. Este también es un valor constante. Y entonces vamos a cancelar esta t cuadrada con esta t con esta t. Esto lo expresamos con dos fracciones. ¿Y qué nos va a terminar quedando? Bueno, pues esto va a ser el límite cuando t tiende a 0. ¿De qué? Estamos de acuerdo que nos queda t por el producto punto de u con u más dos veces el producto punto de x0 con u
Sí, ¿verdad? De cancelar t cuadrada con t, nos queda t. T con t nos queda solo el puro 2. Ajá, entonces nos queda esta expresión. Esto es constante, esto es constante. El límite cuando t tiende a 0 de esto, ¿qué es? Pues esto se va a hacer 0 y este término es el que va a prevalecer. O sea, este límite termina valiendo 2 veces el producto punto de x0 con u. Y listo. Ahí está. ¿Con esto qué concluimos? Con esto concluimos que la derivada direccional de f en el punto x0 en la dirección del vector u es igual a 2 veces el producto punto de x0 con u. Esa es la conclusión. Tenemos que la derivada direccional de f en el vector x0 en la dirección del vector u, esto es igual a 2 veces el producto interior de x0 con u. Que esto, bueno, si lo queremos expresar de una manera muy explícita, pues tendríamos que escribir a las componentes de x0. ¿Qué componentes tiene x0? Pues no sé, podemos decir que x0 tiene componentes. ¿Qué componentes le ponemos? x01 hasta x0n, ¿no? Por ejemplo. ¿Y el vector u qué componentes tiene? Componentes u1 hasta un, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n de 2 veces x0i por ui. Ahí está. Si lo queremos ver como una suma, pues ahí está la suma. Ajá, y listo. Ahí se acaba el problema. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay alguna duda? Esto es lo que tienen que hacer en general para que... Perdón. Perdón. Para calcular un producto interior. Ajá. Para calcular un producto interior. Para calcular una derivada direccional. Tienen que tomar el límite cuando t tiende a 0 de f de x0 más t1 menos f de x0 entre t. Claro, porque esa es la definición. Y después, ¿qué hay que hacer? Empezar a simplificar y usar todas nuestras técnicas de límite que conocemos para funciones de RNR. Multiplicar un 1, sumar un 0, expresar una fracción como dos fracciones, encontrar ciertos límites que nosotros ya conozcamos, no sé, a lo mejor aparece, no sé, un límite como t entre a la t, no sé, cosas de ese estilo, pues tú sabes ya dónde tiende t entre a la t cuando t tiende a 0, ese tipo de cosas uno debe de encontrar, ajá, porque al final del día esto es un límite de funciones de RNR. ¿Hay vectores involucrados? Sí, pero al final lo que tenemos es un límite de funciones de RNR, ¿ok? ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay alguna duda? Aquí tenemos el primer ejemplo. Después hacemos otro. Ahorita lo que quiero ver es la relación entre derivada direccional y derivada parcial, ¿va? Entonces, borro este lado del pizarrón. Y así le ponemos de título a esto. Relación entre derivada direccional y derivada parcial. A ver, ¿cuál es la parcial de f respecto a la variable xy en el punto x0? Así como nosotros la definimos, es el límite cuando x tiende a x0y. Ajá. ¿Quién es x0? A ver, vamos a introducir notación. x0, ¿quién es? Es el vector que tiene componentes x01 hasta x0n. Ajá. Entonces tomas la yésima componente, tomas tu yésima componente y calculas la parcial de f respecto a la variable x en el punto x0, que es el límite cuando x tiene x0y de este valor, f de x0y, creo que lo poníamos así, x0y, evaluado en x,
menos f de x0 entre x menos x0y. Y aquí recuerda, ¿qué significa esto? Recuerda que x0y lo ponemos en su forma general. Es una notación un poquito complicada, eso es un hecho. Pero miren, el significado de esto, recuerda que si tenemos un vector A que tiene componentes A1 hasta AN y tomamos un índice I de 1 hasta N y un número real X, entonces, ¿qué denota A y X? A y X va a ser un vector de Rn. Y la notación lo que te está diciendo es, al vector A, vamos a sustituirle la yésima componente, su yésima componente la vamos a sustituir por el número real X. O sea, de manera explícita lo que tenemos es esto. Es el vector A1, después por aquí está AI menos 1, y justo en la yésima componente aquí lo que seguiría que es AI, estamos de acuerdo, pero lo que vamos a hacer es, en lugar de escribir AI, vamos a poner a X, después sigue AI más 1, así hasta llegar a AN, ¿ok? Entonces, recordando esto, ya queda claro lo que se está haciendo aquí, ajá. Esa es la definición de la derivada parcial. Perdón. La parcial de f respecto a la variable xy en el vector x0 es el límite cuando x tiende a x0y de f de x0y x menos f de x0 entre x menos x0y. Ya dimos la interpretación geométrica de esto. Es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función, pero en un plano, en el plano que está generado por el yésimo canónico y el eje real del codominio. ¿Ok? Bueno, ahí está nuestra definición formal. Ahora, ¿qué es una derivada parcial? La derivada parcial es este límite. La derivada parcial de f en el vector x0 en la dirección del vector u es el límite cuando t tiende a 0 de f de x0 más tu menos f de x0 entre t. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición. Ahora, uno ve estas dos expresiones y dice, bueno, pues sí son cocientes, efectivamente, pero no parece que vaya a haber una relación alguna entre estos dos conceptos. Ajá. Bueno, primero, sí hay, porque recuerden la interpretación geométrica de ambas. Son pendientes de rectas tangentes. Ok, va. Ok, la interpretación es muy similar, pero la definición también es similar, o sea, formalmente sí hay una relación, sí, también va a haber una relación, pero antes de ver esa relación, recuerden que en cálculo en una sola variable se ve el siguiente resultado. El límite, aquí le ponemos recordatorio. El límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, bueno, no, así. El límite cuando x tiende a x0 de f de x, estamos de acuerdo que es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h. ¿Eso se ve en cálculo 1? Sí, ¿verdad? Este es un resultado de cálculo 1. Es como, viene a ser como un cambio de variable, pero sigues aproximándote al mismo punto. Fíjate, en el límite del lado izquierdo, te estás aproximando al punto x0. ¿Tu variable cuál es? X. X se aproxima a x0. Y en el límite del lado derecho, te aproximas a 0. Y alguien podría decir, entonces es otro límite, es otro valor. Sí, te aproximas a 0, pero ¿con qué función? Con la función trasladado. F de x0 más h. Entonces, cuando h tiende a 0, ¿a dónde se aproxima x0 más h? x0 más h se aproxima a x0. Entonces, al final del día, sí te estás aproximando al mismo valor que es x0. ¿Ok? Esto se ve en cálculo 1. Ahora, esto nos va a servir
Claro, porque estos dos límites, aunque aparecen vectores, son funciones de R, son límites de funciones de R en R. Teniendo en cuenta este recordatorio, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Voy a borrar esta parte del pizarrón. Y vamos a demostrar lo siguiente. Notemos que, bueno, más bien, sea, ¿cómo le llamamos? G de X igual a F de X0Y X. ¿Ok? Y ahora quiero que notes lo siguiente. Si esta función G de X, ¿cómo se define? Como la F, esta F evaluada en el vector X0 y X. ¿Ok? Esta función G, vamos a ponerla aquí, nota que G es una función dominio A subconjunto de R en R. Está definida en un cierto dominio de R. ¿Va? Ahora, quiero que notes lo siguiente. Ya no nos preocupemos tanto por el dominio. Si es un dominio donde va a haber, como existe este límite, en cierto entorno del punto X0y, va a tener derivada esta función. Fíjense. Nota que G es una función definida en un subconjunto de R y además, tal que X0y se encuentra en A y además, mira esto. El límite, vamos a ponerlo desde un print, usando esta notación. Parcial de f respecto a la variable xy en el vector x0, por definición, ¿esto a qué es igual? Por la definición de derivada parcial, esto es el límite cuando x tiende a x0y de f de x0y x menos f de x0 entre x menos x0y. Ok. Uno podría decir, pues no has hecho nada, simplemente escribiste la definición de derivada parcial. Sí, pero mira ahora lo que vamos a hacer. Esto es igual al límite cuando x tiende a x0y de, ¿quién es f de x0 y x? F de x0 y x es la función g de x. Ajá, entonces vamos a poner todo en términos de g. Esto es g de x. ¿Cuánto vale la función g evaluada en x0? Paréntesis aquí. ¿Cuánto vale g de x0? G de x0 pues debe de ser f de x0 y x0. ¿Y esto cuánto va a valer? F en el vector x0. ¿Ok? Teniendo en cuenta este desarrollo, ¿cuánto vale g de x0y? Es f evaluado en el vector x0y, x0y. Pero esto es f en el valor en el vector x0. Teniendo en cuenta eso, pues aquí vamos a escribir g de x0 y entre x menos x0 y. Ajá, o sea, ya esto lo estamos viendo como un límite de funciones de R en R. Esto también ya lo habíamos hecho y uno puede decir, bueno, esto ya lo habíamos desarrollado, pero ¿en qué nos va a servir? Vamos ahora a ocupar este recordatorio. Cualquier límite se puede pasar a esta forma. Esto también ya lo sabemos por cálculo de una sola variable y se aplica en teoría de la derivada. Porque una manera alternativa de definir la derivada para funciones de R en R, una es esta forma y otra manera de escribir la derivada es como el límite cuando h tiende a 0 de g de x0y más h menos g de x0y entre h. Si sustituimos esto, o sea, si esta g evaluada en este punto menos g evaluada en este punto entre h, lo sustituimos aquí, ¿qué nos va a terminar quedando? A ver, vamos a ver. Voy a borrar esta parte del pizarrón. Lo que nos va a terminar quedando es lo siguiente. Nos termina quedando el límite cuando h tiende a 0
de vamos a ponerlo, f de ¿cómo lo ponemos? X0i más h, f de x0i más h, menos f de x0 entre h. Pero fíjate que esto que es igual, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 fíjate lo que tienes que hacer, al vector x0 en su y-ésima componente le vamos a agregar x0i más h, o sea, ¿qué nos va a terminar quedando? De manera explícita, nos va a terminar quedando el vector, f evalúa en el vector x01, x0i menos 1, y en la y-ésima componente vamos a escribir x0i más h, después sigue x0i más 1, así hasta xn. Eso es lo que dice este vector. Olvídense la f. Lo que vas a hacer es, a tu vector x0, en la y-ésima componente, vas a sustituir su y-ésima componente por el número x0i más h. Y eso es lo que estamos haciendo. Ajá. Ya con esto tenemos este término. Ahora, nos falta agregar f de x0 entre menos f de x0 entre h. Ok. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿y eso en qué nos va a ayudar? Ah, es que mira, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la y-ésima componente estamos sumando h. ¿Estamos de acuerdo? En las demás componentes estamos sumando h. No. En las demás componentes no, solo en la y-ésima. Así las cosas, podemos expresar este límite de la siguiente manera. Como el límite cuando h tiende a 0 de lo siguiente. F de x0. Y justo en la y-ésima componente vamos a sumarle h. En todas las demás componentes no está sumando nada. Solo en la y-ésima componente. ¿Eso cómo lo podemos expresar? Ah, pues tomando h veces el y-ésimo vector canónico menos f de x0 entre h. Ok, nos termina quedando esta expresión. Pero eso tiene forma de derivada direccional. Ajá, esto es la derivada direccional. Tomando al vector u como ¿quién? Como el y-ésimo vector canónico. Fíjate que si yo sustituyo aquí la i por una u, tengo f de x0 más hu menos f de x0 entre h. Esa es la definición de derivada direccional. Es la derivada direccional de f en el vector x0 en la dirección del vector canónico EI. Ajá, y ahí está. O sea, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Si se dan cuenta, todo esto se rige por igualdades. Empezamos con la parcial de f respecto a la variable xi en el vector x0 y terminamos llegando a la derivada direccional de f en el punto x0 en la dirección del canónico EI. Entonces lo que nos termina quedando es que la parcial de f respecto a la variable xi en el vector x0, esto es igual a la derivada direccional de f en el vector x0 en la dirección del vector canónico EI. Y listo. O sea, la derivada direccional es algo más general que una derivada parcial. Una derivada parcial se puede ver como una derivada direccional en la dirección de los canónicos. Si quieres la derivada parcial respecto a la primera variable, eso es la derivada direccional en la dirección del primer vector canónico. Ahora tomas la derivada parcial respecto a la variable, la segunda, por ejemplo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Calculando una derivada direccional en la dirección del segundo vector canónico, etc. Ajá. ¿Y cómo hicimos esa prueba? Pues justo con estos razonamientos, que si se dan cuenta, la clave está en un buen manejo del límite, ni siquiera de funciones de Rn en R. Es el manejo de un buen límite, de propiedades de límite de funciones de R en R. ¿Ok? Y otra cosa, algo que sí es importante y que puede costar un poquito de trabajo, es tener claro lo que significa esta notación. Al vector x0 en su y-ésima, sustituye su y-ésima componente por este número. Esa notación es clave entenderla para comprender todos estos pasos.
¿A qué va? Y bueno, pues aquí acaba la prueba. Ya tenemos que la derivada parcial se puede ver como una derivada direccional y listo. Ya tenemos todo el análisis que quería hacer con derivadas parciales, derivadas direccionales, interpretación geométrica de ambas. Ahora lo que voy a hacer es definir el vector gradiente, que no lo he definido, lo voy a definir ahorita. Y paso al tema de diferenciabilidad. Vamos para allá. Vamos a dar una definición. Definición. La definición de vector gradiente. Definición. Vamos a tomarnos una función de un dominio A subconjunto de Rn en R, con x0, punto interior de A. Vamos a suponer que para cada i de 1 hasta n existe la parcial de f respecto a la variable xi en el punto x0. O sea, lo que estamos diciendo es que existe la parcial de f respecto a la variable x1, respecto a la variable x2, así hasta respecto a la variable xn en el vector x0. Bajo esas condiciones vamos a definir un vector que tiene toda la información de las derivadas parciales y de manera ordenada. Se le conoce como el vector gradiente en el punto x0. En este caso, en el punto en cuestión sería el vector x0. Ajá. Entonces, definimos el gradiente de f en x0 como el gradiente de f en el punto x0 se define como, esto es notación, ajá, esto es mera notación. ¿Y qué significa esta notación? Bueno, pues es esto, es la parcial de f respecto a la variable x1 evaluada en el punto x0, la parcial de f respecto a la variable xn en el punto x0. Y bueno, pues ahí está. Esta es la definición de lo que es el gradiente de la función en un punto x0. ¿Ok? Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de esto, muy sencillo. Calcular el gradiente suele ser una tarea simple. Ajá. Bueno, ya que tienen las parciales, construir el gradiente es algo sencillo. A veces el problema podría surgir en el cálculo de alguna derivada parcial. Eso de que depende, pues, de la regla de correspondencia de la función. Ajá. Entonces, miren, un ejemplo muy simple. O sea, nada más es para entender lo que dice esta definición. Ejemplo 1. Tomemos sea f de x, y, z, w igual a, no sé, vamos a poner x coseno de y más z seno de w, por ejemplo. Y entonces te piden, no, pues calcúlame el gradiente en cualquier punto. Tomemos un punto x0 arbitrario. En R4 fijo. ¿Y quién sería? Vamos a calcular parciales. ¿Cuál es la parcial de f respecto a la primer variable? En ese puntito. En el puntito x0, y0, z0, w0. Vamos a ponerle un nombre, ¿no? Para no estar escribiendo este vector todo el tiempo. Vamos a llamarle el vector A. Ok. Entonces, ¿cuánto vale la parcial de f respecto a la variable x en el vector A? ¿Cuánto va a valer? Pues deriva respecto de x. Aquí está x, entonces todo lo demás viene a ser constante. La derivada de esto estamos de acuerdo que va a ser coseno de y. Ajá. Después, la parcial de f respecto a la variable y en el vector A, ¿cuánto va a valer? Coseno de y0, perdón. ¿Cuánto va a valer la parcial de f respecto a la variable y en el vector A? Pues ahora y es la variable, todo lo demás es constante,
y entonces lo que nos va a quedar va a ser derivada de coseno respecto de y es menos seno de y. Multiplicado por esta x, pues nos va a terminar quedando menos x0 seno de y0. Ok. Calculamos aquí en este cachito, vamos a hacerlo. Parcial de f respecto a la variable z en el vector a. ¿Esto cuánto vale? Otra vez, z es nuestra variable, todo lo demás es constante. Entonces, derivado respecto de z nos queda seno de w, 0, porque estamos evaluando el vector a. Esto es seno de w, 0. Y por último, calculamos la parcial de f respecto a la variable w en el vector a. W es nuestra variable, todo lo demás es constante. Derivada de seno de w, coseno de w multiplicado por, y bueno, considerando esta z, pues nos queda z0 por el seno de w0. Por el coseno. Ok, ya tenemos las 4 derivadas parciales. Tenemos parcial de f respecto a la variable x, respecto a la variable y, respecto a la variable z y respecto a la variable w en el vector. ¿En qué vector estamos calculando las derivadas parciales? En el vector a, que está definido como x0, y0, z0, w0. Así las cosas, ¿cuál es el gradiente de nuestra función? Por nuestra parte, y vamos a tener que el gradiente de f en el vector a está dado por que la parcial de f respecto a la variable x en el vector a, coseno de y0. ¿Cuál es la parcial de f respecto a la variable y en el punto a? El menos x0 seno de y0. ¿Cuál es la parcial de f respecto a la variable z en el vector a? Seno de w0. ¿Cuál es la parcial de f respecto a la variable w en el vector a? Z0 coseno de w. De w0, claro. Y listo. Ahí tenemos al vector gradiente de f en el vector a. En el vector a tiene componentes x0, y0, z0, w0 y listo. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se calcula el gradiente. Y es lo que se tiene que hacer en cada ejemplo para calcular un vector gradiente. Vamos a ver propiedades operativas. Ya tenemos un ejemplo. Vamos a ver propiedades operativas del gradiente. Fíjense, se viene un teorema y lo que dice es lo siguiente: vamos a tomarnos, sean f y g, dos funciones de un dominio A, subconjunto de Rn en R. Y x0, un punto interior de A. Vamos a suponer que para cada i de 1 hasta n existen la parcial de f respecto a la variable xi en el vector x0 y también existe la parcial de g respecto a la variable xi en el vector x0. Muy bien, bajo estas condiciones que vamos a tener. Entonces, inciso A, el gradiente de f más g en el vector x0 ocurre que lo puedes calcular como el gradiente de f en el vector x0 más el gradiente de g en el vector x0. Una. Inciso B. El gradiente de lambda por g en el vector x0, esto es igual a lambda veces el gradiente de g en el vector x0. ¿Donde quién es lambda? Con lambda un número real fijo. ¿Ok? O sea, el gradiente saca escalares, eso es lo que estamos indicando. Inciso C.
¿Cuánto vale el gradiente de f por g en el punto x0? Pues ocurre que esto va a ser el gradiente, va a ser g de x0 por el gradiente de f en x0 más f de x0 por el gradiente de g en x0. ¿Ok? Y ahora, ese es el inciso C. Y por último, inciso D. Si g de x0 es distinto de 0, entonces, ¿cuánto vale el gradiente de f entre g en el punto x0? ¿Cuánto creen que vale? Pues ya por el inciso C uno se da cuenta que es como una regla del producto. Es la derivada de f por g en x0 más la derivada de g por f en x0. Entonces, podría ser, digo, nada más como adivinar, pero después uno prueba formalmente esta afirmación. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 1 entre g de x0 al cuadrado multiplicado por la derivada del primero, que sería el gradiente, por g de x0. Me borro aquí, en un segundo. Borramos, ahí está. Bien, entonces nos va a quedar g de x0 por el gradiente de f en x0 menos f de x0 por el gradiente de g, yo creo que borramos también esta parte, por el gradiente de g en x0. Y listo. Entonces, el gradiente del cociente de f entre g, ¿cuánto va a valer? Va a ser g de x0 por el gradiente de f en x0 menos f de x0 por el gradiente de g en x0 entre g de x0 al cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo se prueba esto? Porque, ¿cómo podemos probar esto de una manera sencilla? Probando las fórmulas de cómo calcular la derivada parcial de una suma, de un producto, de un cociente y la multiplicación de un escalar por tu función. Esas fórmulas para calcular la derivada parcial de ese tipo de operaciones es la clave para lograr mostrar estas identidades. Voy a hacer el inciso D. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues ya aquí en este punto de la teoría voy a dar por hecho la fórmula de la derivada del parcial del cociente. ¿Ok? Miren, vamos a hacer la prueba del inciso D y las demás quedan como ejercicio. Borro esta parte del pizarrón. Me estoy quedando ronco. A ver. Demostración del inciso D. Ok, miren, vamos a hacer esto. Sabemos que, porque se supone ya lo probamos, bueno, yo lo dije como ejercicio. Sabemos que para cada i de 1 hasta n, ¿cuánto vale la parcial de f entre g? La parcial de f entre g respecto a la variable xi en el punto x0. ¿Esto aquí va a ser igual? Esto sabemos que es parcial de f respecto a la variable xi en el punto x0 por g de x0 menos parcial de g respecto a la variable xi en el punto x0 por f de x0 entre g de x0 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, nosotros ya sabemos conocemos esa fórmula. La parcial del cociente respecto a la variable xi en el punto x0 es igual a eso. Teniendo en cuenta esta fórmula, vamos a hacer lo siguiente. Así las cosas. ¿Cuánto vale el gradiente
de f entre g en el vector x0. Por definición del vector gradiente, estamos de acuerdo que esto va a ser igual a la parcial de f entre g respecto a la variable xy en el vector, respecto a la variable x1, respecto a la variable x1 en el punto x0, puntos suspensivos, la parcial de f entre g respecto a la variable xn en el vector x0. Aquí tenemos al vector de derivadas parciales, pero ahora vamos a aplicar la fórmula. ¿Aquí va a caber esta expresión? No, va a estar muy complicado. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a ver qué operaciones tenemos. A ver, en cada componente que vamos a tener, por ejemplo, con esta de aquí, ¿qué nos va a quedar? Parcial de f respecto a la variable x1 en el vector x0 por g de x0, menos parcial de g respecto a la variable x1, evaluar el vector x0 por f de x0 entre g de x0 al cuadrado. ¿Los vectores sacan escalares? Sí. ¿G de x0 al cuadrado es un escalar? Sí. Entonces nos va a terminar quedando esto. A ver si esto les parece correcto. Esto va a ser igual a, sacamos 1 entre g de x0. Porque en cada componente vamos a estar multiplicando a 1 entre g de x0 al cuadrado. Nos va a quedar parcial de f respecto a la variable x1 en el punto x0. Vamos a hacerlo paso a paso. Por g de x0, parcial de f respecto a la variable xn en el punto x0, y aquí me falta un cachito. Esto va a ser multiplicado por g de x0. Aquí está multiplicado g de x0, menos, aquí pongo un corchete adicional, porque ese 1 entre g de x0 al cuadrado va a multiplicar a todo esto, a este vector, menos este vector que viene a continuación, que es parcial de g respecto a la variable x1 en el punto x0 por f de x0, parcial de f respecto a la variable xn en el punto, aquí es f, aquí es f, aquí es aquí es g, es g, aquí es g también, parcial de g respecto a la variable xn en el punto x0 por f de x0. Ahí está. Y cerramos el corchete. Estamos haciendo las operaciones que se indican aquí. Es parcial de f respecto a la variable xy en el vector x0 por g de x0. Respecto para cada i de 1 hasta n. Aquí están. Respecto a cada variable. Eso lo ponemos en un vector. Menos el vector de estas diferencias. Parcial de g respecto a la variable x1 en el punto x0 por f de x0, puntos suspensivos, parcial de g respecto a la variable xn en el vector x0 por f de x0. Y todo esto multiplicado por 1 entre g de x0 al cuadrado. Ahora, tenemos un escalar en común en cada entrada, que es g de x0, y en el segundo vector es f de x0. Entonces, esto lo podemos terminar escribiendo de la siguiente manera. Esto termina siendo igual a 1 entre g de x0 al cuadrado ¿por qué? Esto multiplicado por, y ojalá y aquí entre todo este vector, vamos a ver, nos va a quedar. Factorizamos a g de x0 en el primer vector y nos queda parcial de f respecto a la variable x1 en el vector x0, parcial de f respecto a la variable xn en el punto x0, menos f de x0. ¿Por qué f de x0? Porque lo estamos factorizando de este vector. Y nos queda parcial de g respecto a la variable x1 en el punto x0, así hasta la parcial de g
respecto a la variable xn en el punto x0. Me quedó un poquito desordenada esta prueba, pero bueno, ya aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos 1 entre g de x0 al cuadrado por g de x0 por este vector, menos f de x0 por este vector. Ya simplificado esto, ¿cómo nos queda? Esto va a ser 1 entre g de x0 al cuadrado por g de x0 por el gradiente de f en x0 menos f de x0 por el gradiente de g en x0. Y listo. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Ajá. Entonces, ¿estas pruebas en qué se basan? Se basan en que ya conocemos cómo calcular la derivada parcial de una suma, de un cociente, de un producto, de la multiplicación por un escalar. Eso ya lo conocemos. Y con estos resultados podemos calcular estos vectores gradientes sin ningún problema. Claro, hay que hacer cuentitas, eso es un hecho, pero bueno, o sea, se hace el desarrollo y se llega fácilmente al resultado que se desea, ¿ok? Y bueno, aquí está un ejemplo de cómo se hace una de estas demostraciones, de las que tenemos aquí. Hice el inciso D, ustedes hacen los demás incisos, ¿ok? El inciso D es el más complicado, los otros son mucho más cortitos, mucho más simples, ¿va? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que ver? Vamos a empezar ya con el concepto de diferenciabilidad. Voy a borrar esta parte del pizarrón. A ver. Diferenciabilidad. Ok, voy a dar la definición. Ajá. Voy a dar la definición. Se va a ver a lo mejor un poquito rara, pero vamos a ir paso a paso. Vamos a ir poco a poco entendiendo lo que nos dice. Y lo primero que vamos a hacer es damos la definición y nos vamos a parar con una función de RNR. Y vamos a entender a qué es equivalente en ese caso la diferenciabilidad. Después ya extendemos a funciones de Rn en R y damos la interpretación ya general. Y de ahí ya empezamos a ver propiedades de las funciones diferenciables. Toda diferenciable es continua. Si es diferenciable, existen todas las derivadas direccionales. Y de hecho vamos a tener una fórmula para calcular la derivada direccional. Ajá, de una manera muy simple. Eso es lo que vamos a ver. Hay una manera muy simple de calcular una derivada direccional en términos del vector gradiente. Cuando la función es diferenciable, solo cuando es diferenciable la función. ¿Qué más? Operatividad, suma de diferenciables, producto de diferenciables, cociente de diferenciables. Esas pruebas se complican un poquito. Vamos a hacer, yo creo que 2 de esas pruebas, la suma y el producto, por ejemplo. Y bueno, eso yo creo que lo vamos a estar haciendo entre hoy y el lunes. Ajá. Y bueno, ya empiezo. ¿Qué es la diferenciabilidad? Primero la definición formal. Definición. Vamos a tomarnos una función f definida en un dominio A subconjunto de Rn en R. Una función. Y x0, un punto interior de A. Decimos que f es diferenciable en x0, ¿sí? Fíjense lo que dice la definición. Existe una función t de Rn en R lineal. Y aquí entra todo lo que vimos en sesiones pasadas de transformaciones lineales. Ya sabemos cómo son las lineales de Rn en R, ¿verdad? De hecho, ya sabemos cómo son todas las lineales de Rn en Rm. Es el resultado de multiplicar un vector por una matriz, que se le conoce como la matriz asociada a la transformación lineal. Y bueno, tenemos una descripción completa de las transformaciones lineales de Rn en R, ¿va? Entonces, el concepto de lineal ahorita ya no debe causar ningún ruido, ¿va?
decíamos que f es diferenciable en x0 si existe una lineal tal que debe pasar lo siguiente. El límite, y este sí es un límite real de variable vectorial. Este sí es un límite real de variable vectorial. El límite, cuando x tiene x0 de f de x menos f de x0 menos t de x menos x0 entre la norma de x menos x0, esto es igual al 0. ¿El 0 de dónde? ¿El 0 de Rn o el 0 de R o cuál 0 es este? Bueno, pues miren, ok, la variable es vectorial, eso es un hecho. Pero los valores que toma la función, ¿qué son? ¿F de x es real o es vector? Es real. ¿F de x0? Real. ¿T de x menos x0? Real. ¿La norma? Real. Entonces es un límite real de variable vectorial. O sea, este 0 debe ser el 0 del campo de los reales. ¿Ok? Ahí está. Esa es la definición de diferenciabilidad. Y a lo mejor algunos de ustedes podrían pensar, ¿y dónde quedó esto de que el límite cuando x tiene x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0? Porque eso para nosotros era diferenciabilidad en cálculo en una sola variable. Decíamos que f era diferenciable o derivable en el punto x0 si existía el límite del cociente diferencial. El límite cuando x tiene x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0. Ajá. Esa era nuestra definición de diferenciabilidad o derivabilidad. Y aquí estamos hablando de una lineal que hace que este cociente se haga 0 cuando x tiende al vector x0. Eso se ve bastante raro, pero vamos a hacer la interpretación geométrica. Vamos a empezar con la interpretación geométrica, o sea, en su forma general, vamos a interpretar, bajamos a funciones de R en R, e interpretamos geométricamente, mostramos algo, y después de ahí ya le damos con todas las, a la parte de las propiedades, todas las diferenciables que satisfacen. Ajá, miren, entonces, aquí está nuestra definición. ¿Qué nos dice geométricamente? Bueno, está muy relacionado con Taylor en una variable, en varias variables. Vamos para allá. Miren, fíjense. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir la siguiente función. Sea h de x. O sea, aquí acaba la definición, Aquí acaba. Ok. Y ahora vamos a hacer una interpretación geométrica. A ver, h de x, que sea f de x0 más t de x menos x0. Ok. Bien, ahora, ¿cómo se ve esta función? Vamos a ver esto en dos pasos. ¿Cómo se ve la gráfica de esta función? A ver, primero, la gráfica de la lineal. La gráfica de la lineal, ¿cómo se ve? A ver, la gráfica de la lineal uno podría imaginársela así. Aquí están nuestros ejes coordenados. Y la gráfica de la lineal, ¿qué es? Pensemos en funciones lineales de R2 en R. ¿Qué es la gráfica de una lineal? Su gráfica es un plano. Ajá. A una función t de R2 en R lineal, su gráfica es un plano. Recuerden, la regla de correspondencia es de la forma t de x, y igual a ax más by. Sabemos que eso nos dibuja planos. Ajá. Entonces, aquí dibujamos un planito. A ver cómo lo dibujaré. Así. Un planito que pasa por el origen. Ajá. El 0 de R. Aquí está el 0 de R2. En el piso es el 0 de R2. Ajá. Y sí, porque esta función t, para la interpretación geométrica, estamos pensando, nada más para la interpretación geométrica, estamos pensando que vamos de R2 en R. Ajá.
O podemos pensar, bueno, así lo pensamos. ¿Ok? Y aquí tenemos la gráfica de t. Muy bien. Ahora, el primer paso. Dibujamos la gráfica de t. Ahora, ¿cómo es la gráfica de t de x menos x0? Trasladaste, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Pues, en vez de que en 0 valga 0, ahora en x0, cuando x es x0, ¿esto cuánto va a valer? Va a ser t de x0 menos x0, que va a ser 0. Nos va a quedar entonces, no sé, el vector x0, ¿dónde lo ponemos? Por aquí. Trasladamos esa cantidad. Y a nuestro plano, la gráfica de t anda por aquí. De t menos x0. Ajá. Pero después, ¿qué tenemos que hacer para obtener la h? El segundo paso. Hay que sumarle f de x0. Cálculo 1 o cálculo 3. Cuando tú le sumas una cierta cantidad a una función, ¿qué hace? ¿Qué le pasa a la gráfica? Se sube o se baja, dependiendo de quién sea f de x0. Entonces, en el último paso, lo que vamos a terminar obteniendo es, primero, desplazamos y ahora subimos o bajamos lo que nos diga este valor. Que bueno, esto como lo podríamos ver, aquí está el vector x0 y subimos o bajamos, bueno, y levantamos tanto como nos indique f de x0. Vamos a pensar que sí subimos en verdad. Y aquí tenemos la gráfica ¿de quién? De la función f de x0 más t de x menos x0. ¿Ok? Que esto viene a ser realmente la gráfica de quién? La gráfica de la función h. Bien. Ahí tenemos la gráfica de h. ¿Y esto para qué lo hicimos? Porque ahora, ¿dónde se encuentra? Una pregunta antes de hablar de la f. ¿Cuánto vale la h en el punto x0? ¿Cuánto vale h de x0? Pues va a valer f de x0 más t de x0 menos x0. Que esto es f de x0 más la lineal t en el vector 0 de Rn. Ajá. Ocurre que las transformaciones lineales siempre valen 0 en 0. Entonces esto termina siendo igual a f de x0. Ajá. La razón es que t de 0 es el 0 de los reales. Ajá. Y entonces esta función, que es la función h, en x0, ¿cuánto va a estar levantada? Va a estar levantada, bueno, justo en el punto x0, esto vale f de x0. ¿Ok? ¿Dónde podemos dibujar la gráfica de f? Ahí mismo, aquí vamos a dibujarla. Miren, la gráfica de f, a ver, déjenme ver, está bien. Vamos a dibujarla por aquí. A ver si me queda esto, ¿eh? A ver, ahí va. No, espérenme. Sí, así. Ahí está, algo así más o menos. Más o menos, es medio feo, pero bueno. Ahí está. Se supone aquí vale f de x0 vale lo mismo que la función h de x0. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, al menos ya lo que vimos es que la función h en x0 vale f de x0. Coinciden en ese punto las dos funciones, la h y la f. Ahora la pregunta es, otra cosita. Podríamos decir que la función h es una lineal desplazada y subida, ¿verdad? Es una aproximación lineal, pero desplazada y subida. Sí, porque aquí está tu lineal. ¿Qué le haces? La desplazas, la subes cierto número de unidades. Tienes tu lineal desplazada y subida.
y en el punto x0 coinciden las reglas de correspondencia. ¿Eso qué nos hace pensar? Pues que tenemos una aproximación de la función f con una lineal subida y desplazada. Esta h, la idea de ser diferenciable, es que vas a aproximar con una lineal. Ajá, subida y desplazada. ¿Cuál es esa lineal subida y desplazada? La h. Ajá. Ahora, lo que nos dice este límite es que esa aproximación lineal es muy buena. ¿Por qué? Porque incluso tomamos el límite cuando x tiende a x0 de este cociente. ¿A dónde se va? Pregunta, ¿a dónde se va 1 entre la norma de x menos x0 cuando x tiende a x0? 1 entre la norma de x menos x0 cuando el vector x tiende a x0. Si x se pega a x0, estas normas empiezan a ser 0. Pero al estar en el denominador, ese cociente, ¿qué le empieza a pasar? Se empieza a disparar a infinito. Aun cuando pasa eso, fíjate que este cociente no se dispara a infinito. Sus valores se pegan a 0. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que esta función h es una muy buena aproximación lineal a la función f. Porque aun cuando 1 entre la norma de x menos x0 se dispara a infinito, la rapidez con la que estas dos funciones se pegan es muy rápida. La rapidez con la que se van pegando es mayor que la rapidez con la que 1 entre la norma de x menos x0 se va a infinito. Ajá. Es decir, cerca del punto x0, cerca del punto x0, la función f es muy próxima, es muy parecida a la función h. ¿Ok? Déjenme borrar esta parte del pizarrón. Y entonces, dicho de una forma intuitiva, dicho en términos intuitivos, si f es diferenciable en x0, entonces, cuando x está próximo a x0, entonces f es muy parecida a la lineal subida y desplazada. Ajá, que ¿cuál es esa lineal subida y desplazada? La h, que recuerda que la definimos como f de x0 más t de x menos x0. Ajá, ¿por qué pasa esto? Si x está muy próximo a x0, esta función, que no tiene por qué ser una lineal, la f, es una función demasiado complicada, que involucra exponenciales, senos, cosenos, logaritmos. Aun cuando tengo una expresión muy compleja, cuando la función es diferenciable, podemos aproximarla con esta lineal. Y la aproximación es muy buena porque si x está próximo a x0, está próximo, y realmente, ¿cómo escribo esto? Pues vamos a hacer el análisis de este límite. El límite cuando x tiende a x0 de f de x menos, y lo voy a poner así, f de x0 más t de x menos x0 entre la norma de x menos x0. Esto se va a hacer. Ajá. ¿Qué nos dice este límite? Este límite lo que nos está diciendo es que la rapidez con la que f de x menos esta diferencia se pega a 0 es mayor que la rapidez con la que la norma de x menos x0 se pega a 0.
Sí, porque ambas expresiones, numerador y denominador, fíjense que cuando x tiene x0, ambas expresiones se van a 0. El numerador se va a 0 cuando x tiene x0. El denominador se va a 0 cuando x tiene x0. Numerador y denominador se van a 0. Entonces uno dice, ¿y por qué no esto se va a infinito? Porque la rapidez con la que f se pega, la lineal está pegada, la rapidez con la que f de x se pega a esta lineal subida y desplazada conforme x tiene x0 es mayor, o sea, esto se hace más rápido 0 que la rapidez con la que se hace 0 la norma de x menos x0. Y entonces, ¿qué termina pasando? Pues que este cociente, en vez de dispararse a infinito, se termina disparando a 0. Intuitivamente, ¿qué significa esto? Que esta lineal es una muy buena aproximación a la función f. ¿En todos sus puntos? No, cerca del punto x0. Cerca del punto x0, f de x0 más t de x menos x0, que es la lineal desplazada y subida, esa va a ser una muy buena aproximación, va a ser la mejor aproximación lineal a la función f cerquita del punto x0. La mejor aproximación lineal. Hay que probar la unicidad. Decimos que es la mejor. ¿Qué tal si hay otra aproximación lineal que también cumple esto? Eso no va a pasar. Solo hay una única lineal. Lo tenemos que demostrar. ¿Lo vamos a demostrar en esta sesión? No, lo vamos a demostrar en la siguiente sesión. Pero ya tenemos la idea intuitiva de lo que es la diferenciabilidad. Ahora, en vez de hablar de la pendiente de la recta tangente, estamos hablando de una lineal que aproxima muy bien a la función cerca del punto x0. Aproxima también que estas diferencias se van con mayor rapidez a 0 que la rapidez con la que se va la norma de x menos x0 a 0. ¿Ok? ¿Me comprenden? ¿Está bien? ¿Hay alguna duda? Aquí está la interpretación geométrica. La definición formal ya la di hace ratito. La definición formal ya la escribimos. Una función es diferenciable en el punto x0 si existe una lineal de Rn en R, tal que el límite cuando x tiene x0 de f de x menos f de x0 menos t de x menos x0 entre norma de x menos x0, eso se va a 0. Eso ya lo escribimos correctamente. Lo que estamos haciendo ahorita es interpretar de manera correcta, de una manera intuitiva, geométrica, lo que nos dice la diferenciabilidad. ¿Ok? Y bueno, pues ya tenemos aquí el concepto de diferenciabilidad. ¿Qué más? Bueno, pues yo creo que hasta aquí nos detenemos, hasta aquí paramos la sesión de hoy, y el lunes ya en presencial, bueno, yo espero porque, sí, yo creo que sí, yo creo que ya vamos a podernos reunir en la facultad. Continuamos con este tema. ¿Qué vamos a ver? Pues tenemos que ver qué pasa para funciones de RNR con diferenciabilidad y derivabilidad. Vamos a ver que toda diferenciable es continua. Vamos a ver que para si una función es diferenciable existen todas las direccionales. Y aparte, ¿cómo calcular esas derivadas direccionales? La parte operativa, suma de diferenciables diferenciable, producto, cociente, etc. ¿Ok? Y bueno, yo creo que le dejamos hasta aquí. Muchas gracias por venir. Y bueno, pues nos estamos viendo en la próxima sesión. ¿Vale? Muchas gracias. Bye bye, hasta luego.